Buenos días, nosotros somos el equipo de Mercadotecnia e Investigación, somos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nos encontramos el día de hoy con la empresa de Coppel, una empresa que tiene el propósito, ¿no? Sí, propósito. Ujú. Para brindarnos esta entrevista. Bueno, pues el propósito es conocer más sobre su experiencia en este sector y los retos que enfrenta en la gestión de su empresa y su visión sobre el reclutamiento de personal en las áreas Seguridad. de seguridad y mantenimiento. Bueno, para empezar, en sus procesos de reclutamiento considera el aspecto emocional o inconsciente de los candidatos o se centra más en lo técnico y observable. Mira, para lo que es el proceso de reclutamiento, nos basamos sobre todo mucho en hacer competencias exámenes con base a competencias. Manejan un examen psicométrico, el cual nos ayuda como a evaluar las capacidades un poquito técnicas, un poquito emocionales de los aspirantes. Nos da un perfil al cual él puede ser, digamos, apto, pero también la mayor parte de la calificación va en el proceso de entrevistas. Cuando podemos visualizar dentro de la entrevista, pues conocer un poco sobre la experiencia laboral que ha tenido, las capacidades en cuestión depende mucho del tipo de zona también, cuestiones de domicilio que queden cerca de sus colonias o brindarle a lo mejor alguna oferta laboral que pueda ser un poquito más viable a las necesidades del aspirante. Ok, cuando entrevista a alguien, ¿nota si la actitud del candidato cambia según su forma de preguntar o su tono? Fíjate que es muy curioso, pero siento que como hacemos muchas preguntas con base a competencias, esto quiere decir que la persona nos tiene que dar ejemplos sobre cómo ha trabajado, sobre cómo ha resuelto eh, ciertas situaciones de su vida laboral o personal, dependiendo qué tanto se pueda abrir el aspirante. Eh, Nos han entrenado realmente como para poder visualizar cuando una persona, no te puedo decir que miente, pero a lo mejor que no completa, digamos, la evaluación al 100%. Se conoce como un método STAR, no sé si se los han enseñado. Sí, hasta ahorita. Bueno, un método STAR se menciona que cuando alguna persona está en entrevista, tiene que mencionarnos lo que es una situación, una tarea, una acción y el resultado. Posiblemente cuando alguna persona te está mintiendo, normalmente hay muchas indiscrepancias en lo que dice o no te logra completar la STAR. Se menciona como que es una STAR completa, incompleta o ficticia, que realmente es cuando la persona pues puede estar mencionándote cosas que realmente no ha hecho. ¿Y cómo maneja los silencios o la incomodidad en una entrevista? ¿Los interpreta como relevantes o los deja pasar? Eh, Depende mucho de cómo se va guiando la entrevista con el aspirante, porque hay muchas personas que pueden ser un poco más reservadas, más serias, o que realmente no tienen tanta experiencia laboral, como son las personas que que apenas salieron, pues, desde sus escuelas, desde preparatoria, alguna carrera. Entonces es difícil que conozcan ciertos aspectos o ciertas preguntas que tú quieras conocer, ¿verdad?, de su vida. No lo toma a consideración porque lo que yo trato de hacer es, posiblemente si a lo mejor el candidato no me responde, trato de hacerle otra pregunta o trato de enfocarme a lo mejor un poquito de lo que la persona puede tener experiencia, es decir, eh, nosotros por lo regular nos vamos a que queremos experiencia en algún trabajo, pero una competencia también se puede ver dentro de la escuela, ¿sabes qué? Pues si tuviste un proyecto, ¿cómo fue? ¿Cuál fue tu función? ¿Cómo lo realizaste? ¿Cómo gestionas el trabajo en equipo? Entonces, ya enfocándonos a algo que la persona pueda dominar, es más fácil que se abra y que nos esté dando datos en una entrevista. Ok, ¿y qué tanto cree que la personalidad del reclutador influye en la conducta del entrevistado? Híjole, creo que muchas veces influye mucho. ¿Por qué? Porque eh, um, he conocido personas que cuentan sus experiencias y creo que muchas veces llegan a sentir que la persona no tiene la intención de entrevistarlo siquiera o algo. Sí puede influir, pero también depende mucho de cómo el aspirante se abra. Porque puedes tener un reclutador muy bueno que te pueda sacar muchas preguntas, pero si de la otra parte no hay esa intención
de mantener un diálogo, de estar comentando sobre su experiencia, pues ahí te encuentras con eh, un problema grande. Bueno, continuamos. Y cuando evalúa candidatos, ¿busca que hablen libremente o sigue una estructura fija de las preguntas? Mira, al iniciar sí mantenemos una estructura fija porque buscamos conocer un poquito del candidato, que es pues a lo mejor alguna experiencia, primero sus experiencias laborales, podemos conocer sobre su nivel de estudios, sobre un poquito del tema personal, o sea, sí damos un hincapié a que él nos cuente un poco de cómo es él, qué es lo que hace, etcétera. Posterior, depende mucho cómo se vaya desenvolviendo. Creo que sí manejamos un diálogo, o sea, estructura de alguna pregunta, sobre todo cuando queremos conocer algún tipo de competencia que tenga la persona. Pero hay personas que sí te llegan a abrir un poquito más, que a veces ya ni siquiera es necesario que les introduzcas mucho en hacerle preguntas, porque ellos solitos te van respondiendo todo. Y bueno, igual con esa pregunta es, ¿cree que el entrevistado le revela más cuando se siente comprendido que cuando se le cuestiona directamente? Sí, creo que es más cuando se siente comprendido. Cuando mostramos simpatía hacia la persona, hacia hacerle algún cumplido, indefinitivamente también hacia cuando la podemos, ¿cómo te diré? Que podemos averiguar un poquito más sobre su vida personal. Hay personas que sí se llegan a sentir más cómodas, se llegan a desplayar más dentro de la entrevista y eso también te ayuda a conocerlos como personas, que vayas conociendo, hay personas que son temáticas desde el inicio y que sin duda vas a saber que van a ser muy buenos para las ventas, entonces como que sí depende también un poquito del entrevistador y de la otra persona. ¿Ha identificado mecanismos de defensa en los candidatos como justificar demasiado, reír nerviosamente o evitar temas personales? Fíjate que no me ha pasado, creo que lo más que me ha llegado a pasar con algún aspirante era el tema de que se movía mucho. O sea, se movía mucho durante la entrevista, le hacía algunas preguntas y sí me las respondía, pero visualmente se movía mucho. Entonces ya al final era como, sí comentarle, oye, nada más como tip, en alguna entrevista sí tienes que controlar mejor tu cuerpo porque esa parte de estarte moviendo demasiado resta mucha eh, como que la concentración del entrevistador se basa en eso, porque no lo dejas escucharte y el principal, lo visual que él ve es que te estás moviendo mucho, entonces sí como que resta puntos en la entrevista. ¿Qué hace usted cuando siente que un candidato está diciendo lo que quiere que usted escuche? Tienes que sondear mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que hacer muchas preguntas, no precisamente eh, preguntas muy difíciles, o sea, si la persona te dice, ¿sabes qué? Es que sí me han felicitado en algún empleo, ¿por qué te han felicitado? ¿Qué hiciste? Entonces es indagar como un poquito, pero sin hacer preguntas como tan complejas. Tenemos que intentar que la persona nada más nos diga el por qué, cómo lo ha hecho, sin necesidad de que se sienta atacado, porque muchas veces si empiezas con algunos cuestionamientos, pues si llegan a sentirse como un poquito pues más nerviosos o en menos confianza. En toda su experiencia, ¿ha tenido entrevistas donde el candidato proyecta emociones hacia usted, por ejemplo, desconfianza, admiración o nerviosismo? ¿Y cómo lo maneja? Fíjate que en algún momento me tocó con una persona, una chica que ya al final me platicaba de sus temas personales, algunas situaciones con su familia, y pues ya al final hasta lloró un ratito aquí conmigo, entonces es esta parte como de tener empatía, de decirle, no, mira, no te preocupes, muchas veces nos ha tocado tener que decirle en las entrevistas, mira, tal gerente es así, lo que le gusta es esto, llega puntual, eh, percibe mucho a lo mejor la manera en cómo te expresas, para que a ellos les pueda ir un poquito mejor en el tema de una siguiente entrevista. Porque la verdad es que hay personas que son muy nobles y tienden a tener menos experiencia en cómo venderse ante alguna entrevista. Y bien, o sea, ¿cómo se prepara emocionalmente antes de realizar las entrevistas? Fíjate que ahorita Coppel maneja muchas plataformas que difícilmente te impiden ver hasta el currículum de la persona. O sea,
las plataformas que nosotros manejamos te piden datos muy básicos, como por ejemplo, pues qué edad tienes, cuál es tu correo, cuál es el área que es de tu interés, tienes experiencia en tal área, pero no te marca en sí como una solicitud. Anteriormente tú te preparabas porque ya mirabas el currículum de la persona, entonces ya sabías dónde había trabajado, cuánto había trabajado, y eso te ayudaba a generar preguntas en una entrevista. Ahorita es como que más a la aventura. O sea, llegas aquí, tienes que hacer como que la persona vaya hablando, que te vaya diciendo cómo ha trabajado. Siento que lo que maneja mucho Coppel a la forma que nosotros nos capacita es el hecho de, primero, como que romper el hielo con la persona. ¿Sabes qué? O sea, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue? ¿Qué llegaste? ¿O está haciendo mucho frío? Y de repente ahí ya como que empiezan las personas a abrirse un poquito más. Em, Creo que ya el resto es la experiencia. O sea, realmente cuando uno es nuevo en cualquier ámbito, sientes mucho nerviosismo al inicio. Y ya conforme vas agarrando experiencia, ya es mucho más fácil hacer una entrevista sin necesidad de una preparación muy larga. ¿Y qué tan importante consideras su propio estado de ánimo o su concentración para llevar una buena entrevista? Es uno de los puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque de hecho, entre los protocolos que nosotros manejamos en una entrevista es, aunque me esté sonando el teléfono, pues no lo puedo contestar, porque en ese punto en tu entrevista, lo importante es la persona que tienes enfrente, o sea, el que se escuche. Si a lo mejor es algo muy, muy urgente, oye, ¿sabes qué? Dame 5 minutitos, atiendo, regreso y ya sabes que una disculpa y volvemos a retomar la situación, pero sería como en casos muy, muy extremos, que tú sabes a lo mejor de que, híjole, es una llamada que eh, no puedo posponer, pero si no, en todo caso, tiene que ser primero la atención a la persona. ¿Ha notado que a veces usted misma cambia su forma de preguntar dependiendo del tipo de persona que entrevista? Sí, sí tiene que ver mucho como yo les mencionaba. Muchas veces nosotros nos vamos como que con la experiencia, en dónde has trabajado y con base a eso te das una idea. Pero sí tienes que cambiar mucho tus preguntas cuando es una persona que a lo mejor no ha tenido tanta experiencia o que a lo mejor es un recién egresado. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no les vas a poder hacer las mismas preguntas. Entonces tienes que enfocarlas en alguna experiencia que ya haya tenido la persona. ¿Y cree que el entrevistador también aprende o se transforma a partir de las entrevistas que realiza? Sí, sí, creo que vas conociéndote un poquito más, vas puliendo diálogos. Al inicio llega a ser un poquito más cuadrado porque te pueden dar una estructura de, mira, si vas a entrevistar, así tiene que ser, pero conforme vas agarrando confianza, vas metiéndole un poquito de lo tuyo. Creo que en cualquier empresa, a pesar de que puedan tener alguna estructura de lo que tienes que hacer, siempre el darle ese valor adicional con lo que tú puedes generar como persona te ayuda bastante. Bien. ¿Qué habilidades considera esenciales para que un entrevistador logre una conexión auténtica sin perder la objetividad? Mira, yo creo que a veces el tema de no engancharse, ¿sí? La primera parte yo creo que manejamos preguntas que son para conocer ciertas competencias. Por ejemplo, un ejemplo aquí en Coppel manejamos 5 competencias que nos mencionan que toda persona debe de tener, como es ser adaptable, o sea, tienes que tener la capacidad de adaptarte a los cambios, tienes que tener la forma de cómo trabajar en equipo, porque eso es fundamental para cualquiera de los trabajos. Tienes que ser muy eficiente, o sea, cómo logras ser eficiente. Tienes que ver la forma bueno, en el caso de líderes, cómo guías, cómo haces para manejar algún equipo, y hay otra competencia. Entonces, con base a eso vamos generando como una estructura, pero siento que sí tiene que ver mucho el factor humano, el cómo tú te vayas desenvolviendo con la persona y qué tanto la persona se desenvuelva contigo. Entonces, sí, sin lugar a dudas, o sea, sí siento que Coppel tiene una estructura muy bien preparada, porque a pesar de que tú vengas de cualquier escuela, te enseñan como lo básico, ¿no? Lo que debes saber. Pero cada empresa tiene como su estructura, su forma de hacer las cosas. Entonces,
Lo que tiene Coppel es que te capacita mucho. O sea, tienes muchos cursos, tienes muchos meets donde tienes capacitadores precisamente que te van enseñando, que te van diciendo cómo tiene que ser, que te hacen hacer roleplay, que a lo mejor cuando eres más joven te da un poco de vergüenza como de que, oye, pues véndeme esto, a ver cómo le vas a hacer. Y no sabes, pero sí te ayuda bastante a irte como desenvolviendo. ¿Qué errores considera más comunes en los procesos de selección al momento de entrevistar candidatos? ¿Qué son los errores más comunes? Siento que muchas veces tenemos se conoce como ceguera, que precisamente ves a una persona y sientes que no va a dar el ancho, o sea, a lo mejor por su forma de vestir, a lo mejor por su forma de actuar, pero precisamente por eso se tienen que hacer entrevistas por competencias, para que tú evalúes directamente en qué es bueno la persona, sin necesidad de ir viendo que trae el cabello pintado de colores, que a lo mejor trae piercing, que a lo mejor trae muchos tatuajes. Entonces, me ha tocado, o sea, mucha gente que me dice, no, pues es que no me dejan traer el cabello pintado, ¿sí? Hay ciertos puestos que sí te mencionan que deben de tener como un tipo de perfil y un tipo de reglamento en vestimenta y forma de verse, pero son sobre todo puestos que a lo mejor un poquito más ejecutivos. Para todos los demás puestos que son operativos sí es un poquito más abiertos a que no juzgues a las personas sin antes entrevistarlas, sin antes saber cómo se desempeñan o cómo se puede evaluar en la entrevista. Bueno, y como siguiente pregunta, ¿ha aplicado entrevistas de tipo psicodinámico con clientes o empleados para entender motivaciones más profundas? No, fíjate que no me ha tocado hacer entrevistas de ese tipo. Ajá. Sí, casi nos vamos más al modelo de entrevistas por competencias. Bueno, ¿considera que las técnicas de entrevista también pueden ayudar a comprender las necesidades del consumidor y no solo las del candidato? Mm, Pues sí, porque mira, pues prácticamente nosotros decimos, bueno, estas son las competencias que debes de tener. Y si la persona tiene esas competencias, o sea, cumple con lo mínimo que se necesita como para poder ingresar, adicional al aprobar lo que es una evaluación. En la entrevista, pues tú tienes que ver de los dos, ver qué necesidades tiene la persona y ver que cumpla con lo que la empresa requiere. ¿Por qué? Porque pues también si la persona te dice, sabes que busco un horario de tal, tratas de buscar algo que se alinea a lo que la persona también tiene como dentro de sus proyectos para evitar de ese modo rotación, evitar que a lo mejor no se sienta a gusto, y eso impacta en todo, en que no cumpla con las metas, no cumpla con lo que le pide la empresa y que realmente que no te dure, que normalmente la nómina es lo más caro que llega a tener una empresa, porque ya le inviertes a capacitación, le inviertes a un reclutamiento, todo lo de inicio es invertir mucho. Entonces, cuando una persona no te va a durar, es como dinero pues mal invertido. ¿Qué similitudes encuentra entre entrevistar a un candidato y entrevistar a un cliente potencial? Las similitudes son que siempre tienes que conocer un poquito de la necesidad, pero eso aplica para todo, incluso para ventas. Cuando tú tienes un cliente, tienes que saber escuchar más de lo que hablas. Normalmente un buen vendedor es ese. Tienes que saber cómo empezar con las preguntas clave para que la persona te pueda estar dando información. Y ya con base a eso lo demás es mucho más fácil. O sea, vender algo que tú ya sabes que la persona necesita. ¿Cómo detecta usted la verdadera motivación detrás de lo que la gente dice en otra entrevista laboral o comercial? Muchas veces la gente te menciona, o sea, ¿sabes por qué te interesa trabajar? ¿Por qué quieres o por qué te quieres Coppel? Bueno, pues porque me han dicho esto, porque tengo hijos. Entonces, cuando nosotros más o menos ubicamos cuál es la necesidad del cliente, desde ahí ya podemos ofrecer algo, o sea, es decir, manejamos muchas prestaciones en Coppel. Entonces, si la persona nos dice, pues sabes que mi motivación es mi familia, pues le menciono todos los beneficios que tenemos para la familia. Y es ahí donde como que ya terminas de convencer un poco más de que es una buena opción para trabajar. Bueno, y como última pregunta para finalizar esta entrevista, ¿qué tanto cree que la comunicación no verbal influye en el tono de decisiones de contratación o compra?
Influye mucho porque creo que al finalizar tú te vendes en una entrevista. Entonces, si te notan con mucha mayor seguridad, es más fácil que la persona diga, bueno, va a ser una persona buena para mi equipo de trabajo, a que te vean más cohibido. Sí, una cosa es puede decir, bueno, pues soy muy bueno para ventas, pero si no lo demuestras, pues son solo palabras, ¿no? Entonces, esa parte de cómo comunicarte con las personas te impacta mucho. Bueno, llegamos al fin de esta entrevista. Le agradecemos por tomarse el tiempo de recibirnos y de respondernos a esta entrevista. Muchas ¿No? gracias. Gracias a ustedes. Gracias.